Ok, muchas gracias. Ya tuvimos. Ok. Eso pasa cuando se está en vivo. Muchas gracias por su espera. Tuvimos unas pequeñas fallas técnicas. Estamos aquí nuevamente con la doctora Maricel Rolino, que es ecuatoriana. Doctora, nos estaba contando usted un poquito de la historia de que usted vino a los 15, estudió, se especializó y nos quedamos en que estaba en Cleveland y de ahí que venía acá a Miami. Correcto, sí. Podemos continuar a partir de ahí. ¿Qué sucedió con la doctora Robalino? ¿En dónde está actualmente trabajando? ¿Y en qué se especializó? Okay. Sí, claro. Entonces yo me mudé acá en Miami en el 2009. En el 2009 me mudé para acá y empecé pues a trabajar como médico primario, que es lo que yo hago, medicina interna. Trabajé inicialmente en un lugar aquí, unas clínicas, y después ya empecé a trabajar a tiempo completo en una práctica privada también. Pero después de unos 2 o 3 años, la verdad que decidí abrir mi propia práctica, entonces ya llevo 5 años que tengo mi práctica privada y estoy en el área de Coconut Grove, justo al lado del Hospital Mercy, ahí es donde tengo yo mi oficina. Muy bien, doctora, voy a salir un poco del contexto de la parte profesional como doctora para Ujú. conocer un poquito a Maricel Robalino, la mujer. Doctora, ¿usted qué problemas ha tenido con abrirse campo acá en su profesión como mujer, como Ujú. ecuatoriana y como migrante? Ok. No, una excelente pregunta. Para serte sincera, yo creo que en esta época, la verdad es que, por lo menos personalmente para mí, no se me hizo muy difícil en el sentido, con lo que tú estás mencionando, como mujer, como migrante, la verdad que no lo tuve. Eh, las puertas a mí se me han abierto bastante, gracias a Dios. Eh, me, estuve, por decir así, alrededor realmente de personas que me ayudaron sin ningún problema. Lo que es difícil, y no creo que solo como uno como mujer, sino para un hombre en sí, y no solo en el área de medicina, sino que yo creo que en cualquier área, en cualquier profesión, es abrir un negocio, por decirlo así, ¿verdad? Porque yo tengo mi propia práctica privada, entonces yo la manejo. Eso es lo que es difícil, ¿verdad? Porque toma tiempo realmente, como cualquier otro negocio, toma tiempo a que se vuelva estable. Entonces tú tienes 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años que todavía tienes que seguir creciendo. Entonces yo creo que esa parte es la más difícil, pero realmente como profesional en el área de medicina, como mujer, realmente yo estuve alrededor de mucha gente que realmente gracias a Dios me ayudaron y pues logré llegar donde estoy yo ahora. Me ha tomado como 5 años para realmente tener una práctica estable. Perfecto. Doctora, ¿cómo usted equilibra la parte no sé si es mamá, está Sí, casada, su estoy profesión? ¿Cómo divorciada, pero tengo una hija de 15 años, entonces la verdad es que la razón por la cual yo decidí estar sola, abrir mi propia práctica realmente fue por eso mismo, por ser mamá, porque cuando yo estaba trabajando bajo alguien, cuando estaba trabajando como empleada, ¿verdad? Se me hacía bastante difícil. Trabajaba de 8 o de 7:30 hasta las 5, 5:30, dependiendo de la hora, ¿verdad? Tenía que Ujú. dejar a mi hija, recogerla, tenía que dejarla en daycare. Y la verdad que hay veces que yo me perdía varias actividades de ella. Y la verdad que por eso yo, después de unos 3 años, yo dije, mejor me voy a ir sola, sé que es difícil, sé que me va a tomar tiempo poder establecer la práctica y como dije antes, son 5 años. Pero la verdad que es la mejor decisión que pude haber hecho, porque yo tomaba mis horas, yo trabajo el momento que tengo que trabajar, por supuesto que trabajo, pero si en 2 semanas mi hija pues tiene, digamos, un evento, ¿verdad? Pues Ujú. yo puedo manejar y decir, necesito hacer esto, tengo que estar con mi hija. Si mi hija se enferma, ¿verdad? Que realmente pasó la semana pasada, que ella me llamó, mami, me siento mal, estuve vomitando. Yo fui y la recojo, ¿verdad? Y regreso a la oficina, pero tengo esa flexibilidad que yo no la tenía Claro. antes.
Perfecto. Para que vean que acá todas las profesiones y todas las mujeres que somos mamás nos toca con la balanza, ¿no? Equilibrar y tener Correcto. prioridades, ¿no? Y establecer esos Sí. tiempos que son muy importantes como no solamente como profesional, sino también la parte familiar, ¿no? Y la parte emocional que es súper, súper importante. Doctora, ya entrando en materia, quería preguntarle usted como doctora, ¿qué es lo que está viendo o qué es lo que ha notado en su práctica con los pacientes que van, qué es lo más frecuente? ¿Por qué van ellos ya? ¿Realmente van para prevenir una enfermedad o ya van cuando están enfermos? Hay de todo, hay de todo. Realmente las personas más jóvenes, digamos los que están en los 20, 30 años, ellos van la mayoría como para su examen anual, su examen físico, ¿verdad? Que es preventivo. Pero ya en personas que son un poquito más, digamos, quién sabe, Adultos 40, mayores. 50, usualmente ya van cuando están con algún problema, ¿verdad? Por eso es tan importante, extremadamente importante, desde más jóvenes, desde que somos más jóvenes, realmente ir al médico primario todos los años, tener tu examen físico y realmente tener esos exámenes preventivos que se necesitan para poder evitar, ¿verdad? Cualquier otra enfermedad. Doctora, ¿qué tipo de exámenes son esos exámenes preventivos y cómo se diferencian entre hombre y mujer? ¿Qué tipo de examen usted le envía a los hombres y a las mujeres? ¿Y qué tantos hombres tiene usted como pacientes? Porque creo que son un poco difíciles a veces de ir y hacerse chequear ahí. Sí, pero sabes lo que tengo. Lo que tengo son las esposas. Entonces las esposas son los que hacen las citas y llevan a sus maridos, así, y llevan a los maridos. Justo hoy día tuve una pacientita mía que yo ya la tenía y cuando ya se fue estaba haciendo la cita para su esposo. Me dice, no, mi esposo también tiene que venir, así que le voy a hacer la cita de una vez. Entonces las mujeres son las que traen a sus esposos para que se vean. Entonces, ¿qué tipo de exámenes, Yoconda? Depende mucho de la edad, ¿ok? Podemos hacer Cuando un son, rango, por ejemplo, menores de 18, 18 y 35, 40 y ok, 40 y 60. Puede ser. pongámoslo más a 40, ¿ok? Ok. Y menores de 18 no veo porque yo no hago la parte de pediatría, Pediatras. entonces yo veo Claro. mayores de 18 años. Entonces, digamos el cutoff, por decirlo así, 40 años, ¿verdad? Antes Ujú. de los 40, tanto en hombre como en mujer, bueno, sí, en hombre como mujer, el examen físico, pues es un examen lógicamente físico que tú examinas al paciente de pie a cabeza, ¿ok? Eso es el examen físico que nosotros hacemos. Y aparte de eso, pues entonces tenemos otros exámenes complementarios. En el hombre, más que todo, exámenes de sangre, ¿ok? ¿Y qué son exámenes de sangre? Por ejemplo, el examen del colesterol, ver si hay diabéticos, hacemos también lo que es un CBC, que tiene hemoglobina, hematocrito, plaquetas, y porque estamos tratando de ver si es que hay algún problema con la sangre en sí, ¿verdad? También hacemos un examen de la hormona tiroidea, un análisis de orina, porque a veces podemos detectar cierto problema en los riñones, ¿verdad? Con proteínas en la orina. Entonces, eso es más o menos un examen físico en un varón antes de los 40 años y estamos hablando de un varón joven, un varón que no tiene problemas médicos y que no tiene un historial médico como por ejemplo problemas cardíacos o digamos cáncer de próstata o cáncer de colon. Porque si ya se ven estas condiciones que te acabo de mencionar, entonces hay otros exámenes que tenemos que hacer. ¿Ok? En una mujer pues también igual, un examen físico, examen que se examina al paciente, se hacen exámenes de sangre que ya mencioné, pero en una mujer es algo importante que nosotros hacemos, perdón, los ginecólogos hacen citología, que se Ujú. empieza a los 21 años o cuando la mujer ya está sexualmente activa. Y eso de ahí se hace todos los años, cada 3 años o cada 5 años, Doctora, dependiendo. para la gente que nos Ajá. está que no entiende la palabra citología. Es un Papa Nicolau. Es un Papa Ok. Nicolau que hay que ir al ginecólogo y se tienen que examinar, ¿verdad? Y eso de ahí, como te digo, lo hacemos cada año, cada 3 años, cada 5 años, dependiendo de los resultados de ese Papa Nicolau o de esa citología. ¿Ok? Entonces, eso es, y otra vez, en una mujer que es sana, que no tiene historia familiar de cáncer de seno, porque si hay historia familiar de cáncer de seno a una edad temprana, entonces empezamos otros exámenes antes de los 40 años, ¿verdad? De ahí Ujú. tenemos digamos, mayores de, digamos, unos 40, de 40 en adelante, pongámoslo así, ¿ok? De 40 en adelante,
Entonces ahí tenemos todo lo que mencioné anteriormente y en la mujer empezamos con lo que es la mamografía y lo hacemos todos los años en una mujer, ¿ok? Y en el varón hacemos el examen de la próstata. Entonces hay dos tipos de exámenes, ¿verdad? Uno que usualmente lo hace el urólogo y otro que es un examen de sangre, que es el antígeno prostático. ¿Qué Y eso tan también, preciso es el nivel de sangre para el hombre para medir la próstata? perdón. ¿Qué qué tan exacto es ese examen de sangre? ¿Hay que compaginar los dos o es suficiente con que Eh, sangre no se haga es en el... mejor, es mejor hacer los dos, ¿ok? Pero es un poquito controversial porque hay veces que si, por ejemplo, el examen de la próstata, el de sangre, sale un poquito alterado, entonces a veces, obvio, uno está pensando digamos, ¿será cáncer o no será cáncer de próstata, verdad? Entonces uno los manda a los pacientes al urólogo y hay veces que se hacen exámenes, eh, pues que uno dice, lo hago, sabes que lo voy a hacer por si acaso, porque no vaya a ver que hay un problema, ¿verdad? Y te soy sincera, en la mayoría de los casos nunca hay nada, ¿verdad? Entonces es un poquito controversial, pero siempre es mejor hacerlos. Y la mayoría de los casos también, cuando está un poquito alterado este examen, en realidad lo que hay es una inflamación de la próstata. Doctor, en su práctica, ¿qué es lo que usted puede notar o cuáles son los pacientes, cuáles son las enfermedades más comunes que llegan hacia usted, que usted puede detectar preventivamente aquí? Lo que yo más veo en mi práctica, en mi oficina, es pacientes con presión alta, pacientes con colesterol y diabéticos. Es lo que yo más veo. Y que si se puede prevenir, por supuesto que se puede prevenir y por eso uno tiene que empezar a una edad más joven, haciendo ejercicios, comiendo bien, yéndote obviamente al médico cada año para detectar, si es que hay un problema, detectarlo antes, ¿verdad? Y no después, cuando por ejemplo un paciente diabético y tienes un azúcar en 200 o 300, ¿verdad? Que lo he visto bastante, lo normal es menos de 100, ¿verdad? Perdón. Igualmente con el colesterol, ¿verdad? Si es que tú tienes una mejor alimentación desde que tú eres más joven, entonces evitas tener el colesterol alto y evitas que haya placas de colesterol en las arterias del corazón, que son las coronarias. En base a su experiencia, ¿cuál es la medicina o cuáles son los tratamientos más eficaces para tratar este tipo de problemas? La Lo que usted, alimentación. La alimentación de lo que yo estoy viendo es realmente clave no solo para prevenir, pero también para pacientes que ya tienen estas condiciones, la alimentación es sobre todo lo más importante. Ahora, también, Yoconda, hay ciertas, igual, presión alta, colesterol, diabéticos, que eso también puede ser familiar o genético, ¿verdad? Entonces, cuando ya tú tienes eso, a pesar de que tú tengas una buena alimentación, vas a tener esos problemas. Pero comiendo bien y teniendo una buena alimentación, vas a tener por lo menos controlados todas estas condiciones. Vas a tener el azúcar controlada, la presión la vas a tener controlada, el colesterol va a estar bajo. Entonces la alimentación definitivamente es sumamente importante. doctora, aquí es sumamente común lo de la presión alta. Cada vez lo vemos en Sí. personas más jóvenes de lo que estaba yo leyendo. ¿A qué se debe esto? ¿Se debe al estrés? ¿Se debe a que se come mal, a que no se hace ejercicio? ¿Cuál es el problema que usted cree con su Yo, práctica? yo ¿A creo qué que se es la debe? alimentación. Sí, yo creo que es la alimentación y la forma como se está comiendo ahora. El ejercicio también es importante, por supuesto, pero sí, si tú me pones a mí a elegir alimentación y ejercicios, la alimentación. Acuérdate que salimos en la mañana a trabajar, almorzamos afuera, en la mayoría de los casos, no creo que yo he escuchado, por lo menos en mi práctica, que hay alguien que vaya a su casa a comer. No se puede, tienen media hora, 20 minutos, comen afuera. ¿Y qué es lo más rápido comer? Fast food. Fast food. A pesar de que, perdón, que tengas ciertos lugares donde tú puedas alimentarte un poco mejor, ¿verdad? Pero igual, a veces les ponen un poco más de sal. La sal es extremadamente importante.
después llegamos a la casa, estamos cansados, a veces piden comida o a veces hay cenas de trabajo, el fin de semana sales, no quieres. Entonces, la alimentación sinceramente es extremadamente importante. Doctora, ¿cuáles son los síntomas para las personas que nos están viendo y tal vez no han ido al doctor hace 2, 3, 4 años o no acostumbran ir? Porque acá en Estados Unidos es caro ir si es que no tienes un seguro médico. La gente Sí, evita ir y cuando vaya casi para emergencia. correcto, sí. ¿Qué, qué son los red flags que la gente debe tomar en cuenta para no dilatar tanto la ida a un doctor? Ya. En el caso de la Mira, presión, por ejemplo. con la presión, pues mira, con la hipertensión, en realidad muchos de los casos son asintomáticos. ¿Y qué significa asintomáticos? Que no tienes absolutamente ningún síntoma. Puedes tener una presión de 200 sobre 120 y yo lo he tenido en mi práctica y llegan pacientes como que sin nada, están tranquilos, están contentos. No, yo no sabía que tenía presión alta, ¿verdad? Entonces, muchos casos es asintomático. En otros casos ya nos vamos a ir al extremo que puede haber un stroke o puede haber un problema cardíaco, ¿verdad? Y también hay aquellos que pueden tener síntomas y pueden tener dolor de cabeza. La jaqueca o un dolor de cabeza creo que es uno de los síntomas más frecuentes que pueda existir con pacientes que tienen la presión alta. Para los problemas en los riñones, doctora, para la gente que está en casa, ¿qué son las características que deben tener en cuenta para ir al doctor y hacerse chequear con el médico primario? Okay. Problema de riñón es completamente asintomático. También. Completamente asintomático, así. La causa, una de las causas más frecuentes de pacientes que tienen ya disfunción renal es la presión alta y es la diabetes también. Obviamente hay otras causas, pero estas de aquí son las más frecuentes y es completamente asintomático. Eso de ahí uno lo descubre cuando uno hace un examen de sangre, que es la función renal, o un examen de orina donde uno ve proteína excesiva en la orina. Y así es como uno puede darse cuenta si es que hay un problema renal. Doctora, para chequearla, usted que es y primaria, Sí. cuando tiene algún paciente con el backup genético, problemas cardíacos, con diabetes, con stroke, con cáncer en la familia, ustedes suelen ordenar algún tipo de examen más específico, ¿cierto? Sí, por ejemplo, para un examen de, digamos, para cáncer, ¿verdad? Tenemos exámenes genéticos, ¿verdad? Como le dicen, un genetic code que se pueden hacer y hay varios lugares donde se pueden hacer. Entonces, si yo tengo una paciente que de repente me dice, mi mamá, mi abuela, mis tías, hay mucho cáncer en la familia, entonces yo usualmente los refiero a un centro y pues para que se hagan el examen genético allá. Con pacientes, por ejemplo, que tienen una historia prematura de una condición cardíaca o un stroke o problemas en las piernas que son vasculares, pero de las arterias, no de las venas, entonces hay unos exámenes de sangre específicos que podemos hacer también y hay un examen también que se puede hacer para ver si las arterias del corazón están calcificadas. Entonces, todos esos exámenes podemos hacerlos para poder tratarlo o tomar una decisión en el tratamiento, si lo hacemos ahora o esperamos o nos ayudan, ¿verdad? Entonces, exámenes así lo podemos hacer. Por ejemplo, está también para detección detection. Ya se me Ujú, está olvidando hasta el español. Para la prevención de cáncer de colon, ujú. también tenemos un procedimiento para eso que hace muchísimos años, unos 5 o 6 años atrás, empezamos a los 50 años. Pero como se ha visto cáncer de colon o cáncer de recto en personas más jóvenes, empezamos a hacerlo a los 45 años. Si tengo un paciente que me ha dicho mi papá tuvo a los 30 o un familiar cercano a los 30, entonces empezamos antes. Perfecto, doctora. Doctora, lo que son enfermedades, hemos hablado un poquito de lo que es gastroenterología. Yo sé que no es Sí. su especialidad, pero usted Ujú. detecta absolutamente todo. Usted es Correcto. el caso, ¿no? Yo Y después sí. se expando. Correcto, van a mí, el médico primario, yo digo, es lo que realmente por ahí se empieza, ¿verdad? Nosotros, Ujú. por lo menos en mi caso, los médicos primarios tratamos de resolverlo, porque sabemos de todo un poquito, ¿ok? Y me llegan
cualquier problema, dolor de cabeza, convulsiones, problemas gastrointestinales, dolores de espalda, dolores de las articulaciones. Entonces, realmente llegan a uno, yo trato de diagnosticarlo, de tratarlo, y cuando ya llega un momento en que ya no tengo, ya he intentado varios tratamientos que no me han funcionado, lógicamente ya lo mando a la especialista, ¿verdad? Ujú. Doctora, ¿cuáles son las enfermedades más comunes de las mujeres que van a su práctica Eh, Buena actualmente? pregunta, sí, buena pregunta. En las mujeres, pues la verdad también depende de la edad. Las mujeres ya un poco más adultas, ¿verdad? Igual, te tengo que decir, la presión alta, el colesterol, diabetes. Pero uno de los muy frecuentes es la menopausia. La verdad, tengo muchas mujeres que ya empiezan a sentir, digamos, a veces a los 40, 45, 50, pero son ya todos estos síntomas de la menopausia. Veo muchas pacientes con eso de ahí. Hablando de los síntomas, ¿cuáles son los síntomas que las mujeres que nos están viendo, sé que son los calores, de lo que he escuchado, lo Sí, más común? claro, son los calores que usualmente empiezan a sentir. También está a veces como unos cambios en la parte emocional, ¿verdad? A veces una mujer se puede volver un poquito más irritable. La menstruación está completamente desordenada, ¿verdad? Un poquito de aumento de peso, también a veces hay un poquito de ciertos dolores, ¿verdad? Entonces, todo esto de aquí son síntomas menopáusicos, pero realmente el que es más común son las sudoraciones, que realmente es algo que a la mujer le molesta y a veces pueden ser tan severos que hay veces que hay que tratarlos. Bueno, eso hablando de la mujer. ¿Y del hombre? El hombre, ¿en qué sentido el hombre? ¿Por qué suele ir mucho más a la práctica aparte El de hombre, ¿por qué la va? El hombre va, pues presión urólogo, alta, el colesterol, próstata? van por diabetes, una de las cosas que también tengo muy frecuente tanto en hombre como mujer es el peso, la subida de peso, ¿verdad? Lo que es el overweight o la obesidad. Veo bastante eso de ahí en ambos, tanto en el hombre como la mujer. Hormonalmente, el hombre cuando comienza a tener problemas para... Ellos no tienen la menopausia, No. pero ellos también tienen la andropausia. Ellos tienen, entre comillas, ¿verdad? Sí, tienen la menopausia del hombre, por decirlo así, ¿verdad? Pero sí, sí la tienen. Y puede empezar a cualquier edad o lo que se llama la erectile dysfunction, ¿verdad? No sé cómo lo puedo traducir al español, sería la Disfunción eréctil. eréctil, ya. Eh, Tengo muchos pacientes que van por eso también y créeme que eso es a todas las edades. Pues uno hace exámenes de sangre para eso también, ¿verdad? Prácticamente los niveles de testosterona. Pero te soy sincera, yo creo que tiene mucho que ver el estrés en eso de ahí. Muchísimo. No es como la mujer. En la mujer realmente ya el proceso de la menopausia es algo que es de la mujer. O sea, ya ahí es una disfunción hormonal que ya tenemos, ¿verdad? Y es el proceso de la mujer. Pero el hombre estoy viendo con estos síntomas a edades más tempranas y sinceramente yo creo que es la tensión y el estrés que se tiene en esta época que creo que está produciendo estos problemas en el hombre. Perfecto, doctora. ¿Qué porcentaje de las personas que van donde usted son derivados a, por ejemplo, a tener al oncólogo, en porcentaje de su práctica? De ¿Un mi 10%? práctica Ujú. es muy baja, no te puedo decir un porcentaje, pero lo voy a decir, 1% puede ser, o sea, es muy baja, la Bueno, verdad. qué Sí, bueno. obviamente no soy oncóloga, entonces No, no, obviamente sí si yo, entiendo. claro, si tú le preguntas a un oncólogo, lógicamente ellos tienen una cantidad de pacientes con problemas de todo tipo, ¿verdad? De cáncer, Se lo pero yo pregunto tengo porque pocos pacientes. Se lo pregunto porque la mayoría de las personas cuando van al doctor tienen mucho miedo de tener esta enfermedad, Sí, básicamente. Entonces, a veces, o sea,
usted nos da una cifra que realmente nos tranquiliza. O sea, Sí. si me dice que de un 100%, de 10 pacientes, uno tiene algo así, o sea, eso es Sí, súper es esperanzador. poco. Sí, es poco, no tengo realmente, por supuesto que sí tengo, pero es poco los pacientes que tengo que he hecho algún examen, te voy a decir una mamografía o de repente lo mando al gastroenterólogo y pues salen los resultados que no son favorables. Doctora, los problemas de las personas que no pueden dormir, que tienen problemas de insomnio, ¿ustedes en los médicos primarios cómo lo manejan? Bueno, primero se maneja haciendo una historia clínica muy detallada, ¿verdad? Porque ahí tienes que ver mucho a qué hora se va a dormir, qué está haciendo antes de dormir, cuánto duerme. El problema es empezar a dormir o que te levantas varias veces durante la noche. Hay muchas medicinas que también pueden producir insomnio. Entonces uno tiene que hacer una historia clínica completa, ¿verdad? Para tratar de ver qué tipo de insomnio es, ¿verdad? Entonces ya dependiendo cuando llegas y dices, bueno, es una insomnia primaria o de repente es por medicina o de repente, por ejemplo, hay obstructive sleep apnea, la apnea del sueño, Ujú. también puede ser un problema. Entonces es una historia clínica bastante profunda que se tiene que hacer para tratar de ver cómo lo puedes tratar. Y después de eso, entonces ya los derivas y pues haces un plan de tratamiento, ya sea educándolo o educando a la paciente cómo se tiene que hacer un proceso para alistarte a dormir o ya necesita un tratamiento con medicinas. Muchas veces tengo pacientes que ya vienen con un tratamiento, o sea, ya vienen con una medicina, ya vienen con un temazepam o vienen con algo que ya se los han dado antes y pues están acostumbrados años que pues a veces hay que seguir con que el tratamiento ya no se los puede cambiar. Doctora, ¿cómo trata usted el tema de la automedicación? Muchos de nosotros le sigue el consejo de quien sea, o inclusive te dan pastillas. Mira, a mí me dieron esto, Sí. tómate esto. O sea, ¿qué sugiere usted o qué les aconseja a los que No, después les sí, tengo muchísimos pacientes porque acuérdate, vivimos en Miami, ¿verdad? Entonces, tengo muchísimos pacientes y realmente yo les digo, por favor, no lo hagan porque la típica que tengo, tuve una gripe, ¿verdad? Entonces tuve una gripe, una semana, 2 semanas, no me pasé y de repente tenía un antibiótico ahí que alguien me dio o lo tenía guardado, que alguien me prescribió y de repente yo le digo, ¿y qué antibiótico es? Ah, está el antibiótico. Pero es que ese antibiótico no es para esa infección respiratoria, ese antibiótico es para una infección urinaria, no te va a servir, ¿verdad? Entonces, yo trato de educar al paciente. O sea, no es buena idea sinceramente tomar una medicina sin una prescripción médica, porque uno no sabe los efectos secundarios. Puede ser que alguien te dijo es para eso, pero no lo sea y sea para otra cosa, ¿verdad? Entonces realmente yo educo a los pacientes y trato de decirles, por favor, solo mándame un mensaje, un correo electrónico, llama a la oficina para que una de las chicas te ayuden, ¿verdad? Y te tratemos de ayudar, pero por favor, trata de no hacerlo, porque no se sabe. Así es. Y doctora, hay estas medicinas que son over the counter, que se pueden Ajá, comprar sin receta médica. ¿Qué le podemos nosotros aconsejar a las personas que nos están viendo? ¿Qué ya. cuidados hay que tener con, vamos a decir lo más común, ¿no? Que son el ibuprofen y el acetaminofén y las medicinas de alergias, De eh, alergias. que es lo más común. Sí, claro, sí, mira que las medicinas, el over the counter es porque lógicamente ya se ha estudiado que si uno lo toma con prudencia no va a producir absolutamente ningún problema, ¿verdad? El problema de cualquier medicina y hasta las medicinas over the counter, hasta las vitaminas en exceso, no es bueno. Ibuprofeno es un excelente, a mí me encanta el ibuprofeno, es un excelente antiinflamatorio, pero hay que tener cuidado porque en exceso, especialmente las personas que tienen problemas renales, les puedes hacer más daño todavía, problemas con gastritis o con úlceras, más daño todavía, entonces no se puede. El Tylenol puede afectar el hígado. Entonces, pacientes que estén tomando ya una medicina para el colesterol, entonces tienen que tener cuidado. Entonces, son medicinas buenas, pero hay que utilizarlas con precaución y solo utilizarlas con el tiempo necesario. No crónicamente, ni todos los días, sino solo cuando es necesario y no tomarlas más. Los antihistamínicos también son muy buenos, ¿verdad? Pero igual,
con prudencia, tienes una alergia, tómala 4 días, 5 días y ya no hay necesidad de tomarlo más. Doctora, una consulta. Con este problema del peso y el sobrepeso, o simplemente porque hay gente que se quiere ver y quiere ser más delgada, aunque estén ya delgados. Recurren a muchos tratamientos de medicina que se inyecta para gente que tiene diabetes. ¿Qué les puede usted aconsejar este tipo a las mujeres y a los hombres que están haciendo este tipo de tratamiento para bajar de peso y verse mejor? Claro, mira, No estas diabetes medicinas habitual. claro, que es típicamente las que hay es el Ozempic y el Mounjaro. Esas son las que hay que realmente es para pacientes diabéticos, ¿ok? Ahora, tienes el genérico de esas medicinas, ¿verdad? Que sé que se venden y la gente lo utiliza, pero la FDA tiene aprobado, es increíble, pero esas mismas medicinas, el genérico en otro nombre, ¿ok? Que el Ozempic es Wegovy, el Wegovy es el que está indicado para pérdida de peso, y en el caso de Mounjaro es el Zepbound, que está indicado para pérdida de peso, ¿ok? ¿Cuál es el problema? El problema son los seguros que realmente para lo que es obesidad y pérdida de peso, en la mayoría de los seguros no lo aprueban, pero son medicinas, la verdad, que sí ayudan. Son medicinas que ayudan. Yo tengo algunos pacientes que el seguro sí les cubre, no el Ozempic ni Mounjaro porque esas son para diabetes, o sea, la FDA lo tiene para diabetes nada más, entonces no se puede prescribir, por lo menos yo no lo puedo prescribir para pacientes que no sean diabéticos, pero tengo las otras que sí están aprobadas para el pérdida de peso y realmente son medicinas que han ayudado a pacientes míos. ¿Cuáles son estas medicinas para que Se llama Wegovy, el uno es el Wegovy, el otro es el Zepbound. pero Y sí necesitan una ayudan, receta médica, no son over the por counter? supuesto, no, necesitan una receta médica y tiene que ir por el seguro. Sin el seguro esas medicinas son muy caras. Sí, pero son buenas, o sea, son buenas. Ahora, hablando de ¿Qué es lo que del hacen nombre, estas medicinas, doctora? ¿Le inhiben el apetito? ¿Te hacen un sí, cambio metabólico? sí, ellas trabajan en diferentes partes del cuerpo, ¿ok? Ellas, uno como en 5 diferentes partes del cuerpo, dos de ellos que son los que ayudan a bajar el peso, es que ellas actúan en cierta parte del cerebro que deprimen el apetito. Entonces, obviamente la persona tiene menos hambre, ¿verdad? Y la otra es que trabajan en una área del estómago. Entonces, cuando la persona come, la persona se siente llena. En inglés lo decimos que es un delay gastric emptying, o sea, tú comes y el estómago lo toma como que ya has comido bastante, entonces se llena más rápido. Entonces la persona empieza a comer porciones pequeñas, ¿verdad? Entonces esas dos son los que ayudan al paciente a bajar de peso, porque empiezas a disminuir las porciones, comes menos y entonces, lógico, baja de peso. Tengo pacientes, créeme, que lo usan y bajan de peso y la presión les mejora, el colesterol les mejora, el azúcar les mejora. Sinceramente, son medicinas buenas. Ahora, indicaciones, una contraindicación especial es que no se Ujú. puede dar en pacientes que tengan cáncer de tiroides o que tengan familia con cáncer de tiroides. Está contraindicado. O sea, cáncer, no problemas de tiroides. Si alguien tiene Correcto, cáncer, hipotiroidismo, no hay no problema. se, no hay problema, es cáncer y es un cáncer específico, ni siquiera es el cáncer más común de tiroides, sino es un cáncer que casi ni se ve, ¿verdad? Ahora, las medicinas genéricas de estas medicinas que las acabo de decir, yo sé que la Ujú. venden, ¿verdad? Y hay muchas clínicas. Y el único problema que yo tengo con eso es que no sé si es la medicina verdad, o sea, si es realmente el nombre genérico, si es realmente esa medicina, ¿será que tiene algo más o será que la mezclan con algo más? Entonces, ese es el único problema que yo tengo, que yo no lo sé y yo creo que los pacientes si van a hacerlo tienen que averiguarse y deberían realmente pedir, quiero saber cuáles son los medicamentos que usted me está inyectando o que me estoy inyectando. Estas medicinas, doctora, están aprobadas por el FDA aquí en Estados Unidos. Bueno, Usted, los branded names, sí.
el Ozempic, el Mounjaro, el Wegovy y el Zepbound, sí, pero las que se están vendiendo en otros lugares, pues no, no, ¿verdad? Porque Los efectos secundarios, doctora, de este tipo de tratamientos. los efectos secundarios, los más comunes es náusea. El más común es náusea, vómito. Hay pacientes que me han dicho que tienen un poquito de diarrea o a veces están constipados. Sed también es otra que tienen. A veces tienen un poquito como de dolor, ¿cómo se dice? Cramps, ¿verdad? Abdominales, como dolor abdominal pueden tener también. Entonces, esos son los que más se ven, pero el más frecuente es la náusea. Sienten como un asco, como una náusea. Doctora, ¿y este tipo de tratamiento se puede hacer como una fase uno antes de sugerir o que vayan al gastroenterólogo y decirles que se hagan una banda gástrica ya por una obesidad que ya es muy, muy grande? ¿Cómo lo manejan ustedes los doctores primarios, este tema de la obesidad? De la obesidad, pues siempre lo que es primero la alimentación, el ejercicio siempre es primero, ¿verdad? Es lo más importante. Entonces, obviamente yo lo que hago primero es que trato de educar al paciente, ¿verdad? Con cierta alimentación, nada específico, no es que doy una información o un papel, pero más o menos conversando con el paciente, ¿verdad? Lo que debe y no debe comer. Y obviamente el ejercicio. Si el paciente ya ha intentado en varias ocasiones o por algún tiempo y no lo ha logrado, entonces hay la posibilidad de estos medicamentos. Ahora, para lo que es las cirugías, pues ya ahí es un proceso un poco más extenso porque son exámenes de sangre que hay que hacer, hay también un nutricionista, ¿verdad? Y obviamente la consulta con el cirujano. Entonces, eso realmente es más que todo el cirujano especialista en este tipo de cirugías que toma la banda y se encarga de esa área. El problema que yo veo es Ujú. que se operan, bajan de peso muy rápido, pero después lo pueden volver a subir. Lo Es recuperan lo que he pronto. visto no No hay un cambio pronto. de hábitos, ¿no? Sí, no pronto, sí se mantienen, pero después de muchos años pueden volver a tener el peso similar o ya no van a tener el peso que tenían justo después de la cirugía, ¿verdad? ¿Y por qué? Por la alimentación otra vez, ¿verdad? Porque uno tiene que mantener la alimentación, o sea, antes de la cirugía, 6 meses antes, el paciente tiene que pasar por un proceso, tiene que estar todas las semanas o todos los meses, creo que es con una nutricionista, ¿verdad? Porque se le va a enseñar, ¿verdad? Cómo puede comer antes de la cirugía y después de la cirugía, ¿verdad? Pero muchas veces después de la cirugía los pacientes lo hacen en las primeras semanas, los primeros meses y ya después sinceramente ya no lo vuelven a hacer. Entonces es importante que sigan con esa buena alimentación, con esos consejos que se le ha dado a la nutricionista para que puedan mantener el peso. Doctor, una pregunta que viene perfecto, ya mismo, déjame cerrar con esta pregunta. Doctor, los problemas que de las vías respiratorias por el COVID que Ajá. pasamos y actualmente por las alergias, ¿cómo se manejan actualmente? ¿Cómo los maneja usted? Em, ¿En qué sentido? ¿Como cualquier enfermedad respiratoria? Correcto. Ok, bueno, hay muchísimas. Ahora con el COVID, la verdad que pacientes que yo tengan con cualquier infección respiratoria, todos deberíamos realmente probarnos, chequearnos por COVID, ¿verdad? Porque todavía se ve, o sea, es algo como el flu, que antes el flu también empezó creo que en los 1910 o 1915, que creo que fue la primera pandemia. Entonces, Ujú. ahora es todos los años que lo tenemos y el COVID que ahora empezó también es todos los años. Entonces, cuando una persona tiene una infección respiratoria, pues hay que preguntar igual. ¿Será una sinusitis? ¿Será una bronquitis? ¿Será una neumonía? ¿Verdad? Pero siempre yo aconsejo, pruébate, hazte la prueba del COVID, hazte la prueba del COVID. Si quieres ven acá, te puedo hacer la prueba del flu, te puedo hacer la Streptococcus también. O sea, yo puedo hacer todas esas cosas, pero realmente muchas de las infecciones respiratorias se parecen tanto que realmente a veces es muy difícil saber qué es qué, ¿verdad? Entonces, por eso la prueba creo que es importante, hacérsela todavía. Doctor, el tiempo se nos fue
salió volando. volando el día de hoy. La quiero invitar a un segundo programa, Gracias. que usted tenga el próximo mes para tratar un poco el tema de los cuidados de los adultos en el tema que no hemos tratado el día de hoy, que son los temas de enfermedades de contagio sexual, por ejemplo, Ujú. los cuidados que hay que tener, los tratamientos en nuestros adultos mayores, el problema de demencia senil, este problema, este tipo de otros problemas que se ve también. Sí, Si es que por favor nos puede aceptar la invitación me para... encantaría. Yo encantada. No, muchísimas gracias por la invitación y la verdad que me encantaría, con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos el día de hoy. Por favor, los invito a compartir este programa, a pasárselo a la gente que usted lo conozca, nos regalen un like. Y muchísimas gracias, doctora, nuevamente por esta guía que nunca está de más. Y bueno, una ecuatoriana, soy de Ecuador también, Sí, gracias a ti, sí. orgullosa siempre de todos los profesionales que nuestro país y este país que es Estados Unidos nos brinda la oportunidad de crecer y de ayudar a la comunidad en la profesión que sea. Los invito, por favor, doctora, necesito que me pase la información, yo lo voy a poner aquí en este mail, donde pueden contactar a la doctora para que los revise y se hagan sus exámenes preventivos. ¿Ok? Muchísimas gracias, muy Claro buenas que noches sí. a todos. Gracias. Buenas noches, Marisol. Buenas noches.